Vamos a estudiar el libro del profeta Isaías. En hebreo, Yesayahu o Yahvé salva, que se parece mucho al nombre de Jesús en hebreo, Yeshua, que significa salvación. Este profeta es muy importante porque el Espíritu Santo lo usa para profetizar cosas del Mesías que habría de venir, porque Isaías fue aproximadamente 640 años antes de Jesús, y da detalles. Habla del nacimiento de Jesús, de la deidad de Cristo, de su muerte en la cruz, su resurrección, el reino milenial. Y de hecho Isaías es el libro que más habla del Mesías en toda la Biblia. No encontramos otro libro del Antiguo Testamento que hable tantos detalles del Señor Jesús que habría de venir, porque Isaías es casi 700 años antes de Jesús. Revelaciones que el Espíritu Santo le dio al profeta Isaías, no solo de casi 700 años en el futuro, en su vida, sino aún más allá, hablando del reino milenial y del reino eterno. Definitivamente, si quieres conocer a Dios, al Dios vivo y verdadero, no te puedes perder del estudio del profeta Isaías. Se cree que Isaías murió aserrado con una sierra por la mitad a manos del perverso rey Manasés, descendiente del rey Ezequías, un rey temeroso de Dios. Pero Isaías ya está en el cielo con el Mesías que profetizó. Ya está en el cielo con Jesús. Y ahora vamos a estudiar Isaías para que un día nosotros también podamos estar en el cielo con Jesús. Así como el autor de este libro ya venció en su carrera y llegó al reino de los cielos, nosotros también venzamos en nuestra carrera y lleguemos al reino de los cielos, y las instrucciones para llegar en Cristo Jesús también las vamos a encontrar en este libro. La voluntad de Dios y cómo seguirla y obedecerla será de grande edificación para tu vida. Padre Celestial, voy a orar. Yo te pido que tú pongas tu palabra en mi boca, que tú me guíes, que tú me enseñes, que tú me dirijas, que sea tu Espíritu Santo hablando y dirigiéndonos en este programa, en esta serie de estos capítulos, los 66 capítulos de Isaías. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar estudiando este libro. Versículo 1 del capítulo 1 dice así: Visión de Isaías, hijo de Amós. Quiere decir que el Espíritu Santo no solo se lo reveló en su espíritu o se lo dictó. Son cosas que Isaías vio, igual que Juan cuando escribe Apocalipsis desde Patmos, la isla donde él estaba exiliado por causa de la palabra, que cuenta los historiadores, como Josefo entre otros, narran que el emperador quiso matar a Juan, a Johanán en aceite hirviendo, pero no se murió, lo pusieron y no se murió. Y se asustó y lo mandó mejor a exiliar a la isla de Patmos, donde recibió Apocalipsis. Y Juan narra que él vio, no solamente se le dictó la Apocalipsis para que lo escribiera, también vio. Isaías también vio. Estas son visiones. ¿Tú has tenido visiones de Dios? La cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces, Isaías fue contemporáneo de Usías, de Jotam, Acaz y Ezequías. Durante sus reyes fue el ministerio de Isaías. Si tú cuentas cuánto duró el reinado de estos reyes, esa fue la duración de la vida de Isaías. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y eso nos tiene que quedar bien claro. Esta es palabra de Dios. Estas son palabras que salieron de la boca del Todopoderoso para ministrar tu vida. Escuchen, cielos y tierra,
porque habla Jehová. Así que reverencia ante la palabra de Dios, hambre y sed de la palabra de Dios. Dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Dice mi pueblo no tiene conocimiento, y eso es grave. La Biblia dice que el pueblo sin conocimiento perece. Pero ¿por qué no tienen conocimiento o por qué no entienden Israel? Aquí lo voy a explicar por qué. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Esta es la opinión de Dios. Hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Dios es una persona y a Dios se le puede hacer enojar. A Dios se le puede provocar a ira. Dios sí se enoja. Y cuando tú escudriñas la Escritura, tú puedes conocer a la persona de Dios. Dios es una Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la ira de Dios se inflama cuando el pueblo peca, cuando el pueblo está cargado de maldad, cuando el pueblo no se arrepiente y no es entendido en la voluntad de Dios. Se volvieron atrás. Ya estaban caminando con Dios y se volvieron atrás. Se volvieron al pecado, a la desobediencia y a la transgresión de la ley de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Lee su palabra, así lo vas a conocer. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Dios ya los estaba castigando por su pecado. Y Dios les pregunta, ¿por qué quieren que los siga castigando? ¿Todavía se van a rebelar? Dice, ¿todavía os rebelaréis? ¿No entendieron el castigo? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Dios envía disciplina. Dios sí castiga. La Biblia lo dice, aquí lo estás leyendo. Ahí dice. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. ¿Será que esta situación en mi cuerpo que estoy sufriendo es una disciplina de Dios? Puede ser. Dice, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Cuando estás sufriendo una aflicción en el cuerpo es bueno meditar, Dios mío, ¿estás tratando conmigo? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿En qué me tengo que volver a ti? ¿En qué no he entendido? Porque a mí me ha pasado, que yo creo, muchas veces me pasó, que yo creo que estoy bien en algo, Dios envía una disciplina en mi vida, y Dios abre mis ojos y me muestra que yo estaba equivocado, yo no estaba haciendo la voluntad de Dios en cierta área de mi vida, y procedo al arrepentimiento y soy sanado. Vuestra tierra está destruida y vuestras ciudades puestas a fuego, y vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Te pongo un ejemplo. Mi país, México, es un país que sufre de pobreza, sufre de mucha corrupción, sufre de violencia y crimen. México es un país que sufre mucho. Hay muerte, hay corrupción, violencia, crimen, cosas terribles, innombrables suceden en este territorio en México. ¿Pero por qué? Porque Dios está castigando a México por su pecado. México es un país idólatra, que honra a las criaturas antes que al Creador. México es idólatra. México adora a María y eso es pecado. Venerar a una muerta también es pecado y María está muerta. México es un país donde la mayoría de las personas no caminan en el temor de Dios, caminan en pecado y la nación entera está bajo maldición. ¿Y por qué Dios permite tanta situación tan crítica, difícil y dolorosa en esta nación? Para que México se vuelva a Dios, pero México no entiende. Y como dice la Escritura, si México no se arrepiente, México será destruido. La ira de Dios llegará al colmo. Y aquí dice, Dios castigó con enfermedad, Dios castigó con
asolamiento de extranjeros, pueblos extranjeros que venían y dañaban a Israel. Dice el verso 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Este país es tercer mundo, México, y tenemos todo. Tenemos oro, tenemos plata, tenemos petróleo para vender. Tenemos minas de cobre, tenemos recursos forestales, tenemos madera, tenemos ganadería, tenemos pesca, tenemos agricultura, tenemos todo. Tenemos montañas, tenemos agua, mucha agua, manglares, selvas, bosques, estepas, de todo tenemos México, corales, turismo, pero México aún así es tercer mundo y pobre, porque está bajo maldición la nación, por el pecado de este país, principalmente de idolatría y de catolicismo, porque Dios aborrece al catolicismo romano y le llama la gran ramera y la gran Babilonia. Y dice la palabra, y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, un remanente escogido por gracia, porque aunque en este país está lleno de gente borracha, drogadicta, adúltera, fornicaria, homicida, abortista, sodomita, ladrona, avara, idólatra, maldiciente, aunque hay tinieblas en México, Dios tiene un remanente escogido por gracia en esta nación y en todas las naciones. Dios tiene 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal en tu país, donde estás viendo este programa. Verso 10. Fíjate cómo le llama Dios a los moradores de Israel que se creían el pueblo de Dios, que se creían que eran los elegidos. Príncipes de Sodoma, les dice, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dice Dios algo bien importante aquí que tú tienes que poner atención, porque es Dios hablando, mostrando su voluntad a las naciones. Quien quiera oír vivirá, quien no quiera oír morirá. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué oras? ¿Para qué cantas alabanzas? ¿Para qué nombras a Dios en tu boca? Si no te quieres arrepentir, si quieres seguir pecando en la dureza de tu corazón. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Israel estaba en pecado. Le acaba de llamar Dios a Israel príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. Les dijo hijos depravados, dejaron a Jehová. Les dijo muchos adjetivos muy fuertes. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Dice Dios, me provocaron a ira. ¿Para qué me sirven todos estos sacrificios? Yo no los quiero. Dios quiere obediencia, no sacrificio. Dios quiere que obedezcas su palabra. Dice Dios, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venir a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. La Biblia dice que la oración del que no se quiere arrepentir es abominable a Dios, que es humo en sus narices. Cuando vienen delante de mí para hollar mis atrios, así lo ve Dios con el que no se quiere arrepentir, que quiere seguir fumando, fornicando, diciendo groserías, viendo pornografía, viendo películas inmundas de Disney, de Marvel, vistiendo ropa de prostituta, sensual, destapada, provocativa, lenguaje corrompido, amigos que parecen si fueran demonios literales sus amigos, en el paganismo, en la inmundicia, en la inmoralidad. Si alguien se atreve a acercarse a Dios sin intención de arrepentirse, está hollando sus atrios. Y dice una frase bien importante,
que la voy a subrayar. Por favor, ve esto, dice, no me traigáis más vana ofrenda. Vana ofrenda. Cuando alguien se quiere acercar a Dios y no en santidad, no en arrepentimiento, les está trayendo vana ofrenda. Actualmente hay cantantes disque cristianos con piercings, con aretes, tatuajes, gorras. La Biblia dice que cuando el hombre ora o profetiza no se cubra la cabeza, pero dice la mujer que cuando la mujer ora o profetiza ella sí se cubra la cabeza. En Corintios. Y dice 5 veces que ve lo sí en la mujer. 5 veces. En ese pasaje. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, convocar asambleas, no los puedo sufrir. El pueblo de Israel se estaba intentando acercar a Dios en pecado, con las manos sucias. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Así, y Dios está dando su opinión en esta escritura. El que quiera acercarse a Dios con manos sucias, la Biblia dice, me son gravosas, estoy cansado de soportarlas. Mi alma aborrece sus sacrificios que no son de una persona que se humilla, se arrepiente y vive en santidad. ¿Y cuántas iglesias apóstatas levantan manos sucias? Ponen mujeres predicadoras con ropa sumamente provocativa y sensual, pastores recasados, divorciados, recasados otra vez, gente que no obedece el evangelio y no se quiere arrepentir. Por eso Dios puso esto en la escritura. Fíjate lo que piensa Dios de las personas que no quieren andar por el camino estrecho, que no quieren negarse a sí mismo y tomar su cruz. Y lo que piensa Dios de la apostasía moderna, el cristianismo apóstata contemporáneo. Las tiene aborrecidas mi alma, sus reuniones, me son gravosas, estoy cansado de sus encuentros, reencuentros, posencuentros, de sus congresos, de sus conciertos. Cansado estoy de soportarlos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Ay, lean esto, lo voy a subrayar. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Los católicos dicen Padre nuestro que estás en los cielos y luego otra vez Padre nuestro que estás en los cielos y luego otra vez Padre nuestro que estás en los cielos y luego otra vez Padre nuestro. ¿Qué dijo Jesús? No hagáis vanas repeticiones. Quieren buscar a Dios, pero con su idolatría. A ellos Dios les dice esto: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Quieren ir con una religión falsa, el catolicismo romano, con un falso sacerdocio nicolaíta de los católicos que Dios no estableció. Tienen celo de Dios, pero no en cuanto a ciencia. Eso dice la palabra, tienen celo de Dios, pero no en cuanto a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Quieres conocer a Dios y saber cómo llegar a Él? Lee la Biblia, ahí está todo lo que necesitas saber. Hay mucha gente que extiende sus manos a Dios y Dios esconde de ellos su rostro. Están llenos de juegos de video, están llenos de groserías, están llenos de películas inmundas, están llenos de cochinadas de sus redes sociales. No se han santificado y Dios es santo, santo, santo. Y voy a subrayar también esto de otro color para que quede bien claro. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Dios está advirtiendo. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque hay pecado. No hay un corazón contrito y humillado delante de Dios. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos.
Eso dice la palabra. Esto lo voy a subrayar. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dios puede esconder su rostro de personas no arrepentidas, claro. En este programa vas a aprender cómo orar y que Dios sí te conteste. Quita la iniquidad de tus obras delante de los ojos de Dios, toda vanidad, toda mundanalidad. Viste con humildad, con recatez, con pudor, con modestia, no sensualmente. Tapado y holgado. Tapado y holgado, no. Lo contrario a eso es pegado y destapado. Y dice, si tú quieres conocer al Dios vivo y verdadero, vas a escuchar esto. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Aprende a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Amparad a la viuda. Y después dice la palabra, esto es bien importante que te quede súper claro. Así inicia el Apocalipsis, con una reprensión, con un llamado al arrepentimiento, con un regaño de Dios. Isaías así inicia, con un regaño, enseñándonos a arrepentirnos. No empieza con un mensaje, los amo a todos, mi misericordia y mi bondad será sobre ustedes. No, empieza Isaías, hijos depravados, generación de malignos, pueblo cargado de maldad, me han dejado. Así inicia Isaías. Así inicia. Está poderoso Isaías, poderoso. Verso 18. Ya que te arrepentiste, ya que aprendiste a hacer el bien, ya que quitaste la iniquidad de tus obras delante de los ojos de Dios, ya que te fuiste a lavar y a limpiar en la sangre de Jesús, ya que hiciste ahora sí todo lo que está diciendo aquí, dice Dios, ya que te arrepentiste, dice el verso 18, venid luego de esto, de arrepentirse, dice Jehová, y estemos a cuenta. Claro que le salimos debiendo mucho a Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿hay algún corazón contrito y humillado delante de Dios que esté viendo este programa hoy y que realmente disponga su corazón a humillarse delante del Dios viviente para buscar sus caminos y hacer su voluntad y solo su voluntad? Él te puede cambiar, pero Él quiere que te humilles. Si vuestros pecados fueren como la grana es roja, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero esto solamente se los dice a los que se arrepintieron, porque dice, venid luego. ¿Luego de qué? Luego de arrepentirse, luego de haber quitado la iniquidad, luego de haber dejado de hacer lo malo, de aprender a hacer el bien. Venid luego. De arrepentirse, y luego ahora sí, después de eso, cuando Dios ve un verdadero arrepentimiento, ahora sí, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero este versículo no lo puede decir y recitar alguien que no pasó por los versículos anteriores, los versículos de arrepentimiento. De arrepentimiento. A partir de aquí, de esa raya morada que puse, de aquí para acá, estoy dibujando una flecha. De aquí para acá, lavarse, limpiarse, quitar la iniquidad, dejar de hacer lo malo, aprender el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y ahora sí, venid luego de todo este pedazo, de un arrepentimiento real, sincero, genuino, total, dice Jehová. Y ahora sí, te limpia y te deja blanco como la nieve, blanco como la lana.
Pero hay una advertencia poderosa en la Escritura aquí. Si quisierais y oyereis, o sea, si te quieres arrepentir y si quieres oír mi palabra, comeréis el bien de la tierra. Pero hay una advertencia fuerte, dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y así empieza Isaías. ¿Y por qué crees que mataron a Isaías? ¿Por qué crees que Manasés lo aserró por la mitad a Isaías? Porque aborrecía lo que Isaías decía. Manasés fue uno de los reyes más perversos de toda la historia de Israel y de Judá. Superó por mucho a sus antecesores. Y vaya que eran bastante paganos y pecadores sus antecesores. Por eso mataron a Isaías. Este es el verdadero evangelio, mis amigos y hermanos. El mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesús. Jesús no vino sin que antes viniera Juan Bautista. Primero vino Juan Bautista predicando bautismo de arrepentimiento y luego vino el Mesías. ¿Qué significa esto? Que si tú no pasas a un arrepentimiento profundo y total, el Mesías real no puede venir a tu vida. Primero tienes que pasar por Juan Bautista, el arrepentimiento, un bautismo y sumergirte en un profundo arrepentimiento. Si no, no te van a dar al Espíritu de Dios, ni vas a conocer a Jesús, ni vas a tener una comunión íntima con Él. Tienes que pasar primero por esto. Y Dios dice, ¿cómo te has convertido en ramera? ¿Cómo te has convertido en ramera, ciudad fiel? Eras fiel, ahora eres una prostituta. ¿Qué pasó? La salvación sí se pierde y este verso también lo demuestra. ¿Cómo te has convertido en prostituta? Eras fiel antes. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad. Pero ahora homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, esto dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. ¡Ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios. Fíjate, Dios se va a vengar de sus enemigos. Dios se va a vengar de sus adversarios. ¿Y quiénes son sus enemigos y sus adversarios? Los que antes eran su pueblo, los que antes eran la ciudad fiel, pero ahora son prostitutas. En donde habitó la justicia y la equidad, y ahora la avaricia, la codicia, el robo, el soborno, el asesinato, la prevaricación, la injusticia, etc. Dios va a tomar satisfacción de sus enemigos y se vengará de sus adversarios. ¿Y quiénes son? Los que se vuelven atrás, los que no quieren andar en el camino de Dios, el camino verdadero de Dios, el del arrepentimiento, la justicia y la santidad. Volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Escoria es la suciedad, la inmundicia ahí pegada. Quitaré tu impureza. Dios le dice a Israel, pero a todo verdadero creyente. Y Dios da una profecía de Israel en el futuro. Porque Israel actual Dios le llama Sodoma y Egipto, donde el Señor Jesús fue crucificado. Pero lanza una profecía para el futuro. Dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Eso sucederá cuando Jesús regrese. Y este mensaje también es para todo apartado o para toda persona que estaba en pecado, que quiere ser ya fiel a Dios. Dios le dice, te llamaré ciudad de justicia y ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Fíjate, los convertidos. ¿Tú te quieres convertir? A veces cuando estudies la palabra de Dios va a haber cosas que no vas a entender. No importa, tú sigue siendo expuesto a la predicación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a hacer cambios poderosos en tu vida. La palabra de Dios tiene poder y va a ministrarte.
Pero los rebeldes y pecadores serán quebrantados. Dios no va a obligar a nadie a arrepentirse, como dicen los calvinistas, de la gracia irresistible. Eso es herejía, eso es mentira. Dios no va a obligar a nadie a arrepentirse, ni siquiera a los predestinados, ni a los escogidos. El que se arrepiente por fe y por amor. Dios no te obliga a arrepentirte. Pero los rebeldes y pecadores serán aún quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Es una gran necedad, una gran una insensatez enorme no querer arrepentirse. Falta de sabiduría tremenda. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, porque en esas encinas practicaban la idolatría. Y os afrentarán los huertos que escogisteis, en esos huertos practicaban la idolatría. Porque seréis como la encina a la que se le cae la hoja, como huerto al que le faltan las aguas. Y el último versículo habla del infierno. Así inicia el libro del profeta Isaías, hablando de arrepentimiento, el enojo de Dios, y termina el último versículo hablando del infierno. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella. O sea, su pecado será el fuego que lo encenderá, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Jesús dijo que el fuego que no se apaga y el gusano que nunca muere. Las tinieblas de afuera, el llorar y crujir de dientes. La palabra de Dios deja muy claro cuál es la consecuencia eterna de morir en desobediencia y en rebelión contra Dios. No elijas el camino de la desobediencia y la rebelión. No lo elijas, porque tiene un fin muy amargo. El que te ama es el que te dice que te arrepientas. El que te ama es el que te lleva a la verdad y al camino estrecho. Ese es el que te ama. Y esto, mis hermanos y amigos, fue Isaías capítulo 1. Meditemos todo este pasaje y todos estos versículos que revisamos y andemos en el temor de Dios. Entendamos que nuestro Dios es fuego consumidor. No se puede afrentar al Dios vivo transgrediendo su palabra sin sufrir la consecuencia de la destrucción eterna en el lago de fuego, el tormento eterno, el castigo eterno. Porque el pecador será estopa y su pecado será la centella, y ambos serán encendidos y no habrá quien apague. Mis hermanos, Dios es todopoderoso. Con Dios no se puede jugar. El sabio y el inteligente, humíllese delante de la presencia de Dios y busque enderezar sus caminos. Y entonces tu oración será oída en lo alto. Dios aceptará y recibirá tus sacrificios de justicia. Recibirá tu oración, no ocultará su rostro de ti. Obedezcamos, amemos, sirvamos y sigamos al Señor Jesús con limpio corazón y limpia conciencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.